Buenas a todos, en este video les voy a explicar cómo realizar un diseño de redes de agua potable según la norma chilena, la 2485. Y entiéndase antes de comenzar que este video es solamente dedicado a estudiantes en los cuales yo le hago clase. Si ustedes están interesados en la planilla o los archivos que van a ver en este video, háganmelo saber en los comentarios y les puedo mandar un correo. Dicho esto, vamos a utilizar una planilla que ya viene con las fórmulas prediseñadas. Básicamente este video consta de cómo es el proceder de la forma de avanzar con este proyecto y qué aspectos se deben de considerar. Ya, entiéndase que la normativa y el RIDA, que es el Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado, habla que existen tres métodos distintos para realizar el diseño de redes, que aquí vemos un ejemplo de isométrico de agua potable fría y vemos la distribución de todos los artefactos. Entonces, la normativa habla sobre tres métodos. En uno de los videos anteriores hablamos sobre el método de longitud equivalente, que tenía un límite hasta diámetros de 19 milímetros, y el método que voy a explicar ahora es el método exacto o método cinético. Y ese tiene un límite hasta 100 milímetros de diámetro para el medidor de agua potable. ¿Ya? Entiéndase que el medidor es el elemento que nos va a indicar qué método poder utilizar. Pero yo prefiero utilizar este, de hecho trabajo con este, ya que aplica para todos los diámetros, reitero, hasta 100 milímetros. Entonces vamos a proceder primero con la primera parte de este método. ¿Ya? Hay unos botones que después les voy a explicar para qué sirven estos dos botones. En primer lugar, ustedes tienen que fijarse en cuáles son la cantidad total de artefactos que tiene su proyecto. Entonces, partiendo desde el medidor en adelante. Entonces nos podemos dar cuenta de, si ustedes se toman el tiempo de ver los dos videos, se van a dar cuenta que es el mismo proyecto y se pueden hacer comparativas. Entonces, contabilizamos los artefactos. Entonces primero vamos con LO, significa lavatorio. Tenemos tres lavatorios. Así que acá, en donde dice artefacto, hay una pestaña. Este archivo a todos mis alumnos yo se los voy a entregar. Entonces tenemos artefacto y lo que tenemos que escoger es el tipo de artefacto que está presente. Entonces tenemos lavatorio. Sabemos que una casa sí o sí tiene que tener lavatorio, inodoro, baño, tina. Nos vamos a dar cuenta que acá tenemos baño tina en el segundo piso y tenemos un baño lluvia que corresponde a un baño del primer piso. ¿Ya? El objetivo es saber cuál es la presión que llega a todos los artefactos de tal manera de poder corroborar que los diámetros que están colocados en este proyecto son los correctos. Y de cualquier forma, si existe algún problema que esté infligiendo las normativas, se pueden hacer las modificaciones correspondientes. ¿Ya? Entonces seguimos atando los artefactos. Tenemos baño tina, baño lluvia, lavadero. Vamos a buscarlo acá, lavadero y finalmente lavaplatos. Si hubiésemos tenido otro artefacto más, se hubiesen agregado, pero en este caso este proyecto en puntual no lo tiene. Así que ya partimos con la primera parte. Si se dieron cuenta, la simbología automáticamente se va colocando. Yo si hago doble clic no voy a poder porque esta planilla está bloqueada en todo lo que corresponde a las fórmulas. Si se dan cuenta que hay una nota dice llenen las casillas que están coloreadas. Solamente van a poder modificar las casillas en donde acá aparece con color. El resto no van a poder ingresar, les va a aparecer este mensaje de error y básicamente está bloqueado. No les voy a mostrar cómo se desbloquea. Ok, vamos viendo la cantidad de artefactos. Entonces primero, como podemos ver, existen tres baños. Tenemos, ¿cómo sé que un baño? Porque tengo lavatorio, W6, baño, tina o lluvia. Entonces veo que tengo dos baños lluvia, un baño tina, un lavaplatos y un lavadero. Esa M significa que es una máquina lavadora. ¿Ya? En realidad no influye mucho que venga o no con la M para este tipo de proyectos que son básicamente de una casa. Así que acá vamos a colocar las cantidades que corresponden. 3, baño tina habíamos mencionado que era 1, baño lluvia 2, lavadero 1 y lavaplatos 1. Se dan cuenta que inmediatamente aparecen los gastos de instalación. ¿De dónde aparecen estos números? En la normativa. Ya, un mensaje para todos que vean este video: lean la normativa del RIDA, y que en realidad es un reglamento, y la norma 2485 para poder entender de dónde salen estos valores. El QI total, que significa gasto de instalación, que es
en sencillas palabras, es la cantidad de litros que pasa por un minuto en un artefacto, y es un aproximado. Este total se saca de la multiplicación de estos dos valores. Así que después que se tengan los totales, se saca la sumatoria, el total de los gastos de instalación que aparece acá. Tenemos el número de artefactos y el total de gastos de instalación. ¿Para qué sirve esto? Para obtener el QMP. Es un paso similar al video anterior. Ahora, lo que hay que realizar es escribir los tramos. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer para ir trabajando un poquito más cómodo, voy a poder reparticionar. Esto lo pueden hacer ustedes en sus casas. Yo les recomiendo siempre que si están trabajando con Excel y con AutoCAD al mismo tiempo, yo recomiendo siempre que puedan particionar su pantalla en dos, ¿ya? De tal manera que puedan trabajar sin mayores problemas. Entonces, primero siempre se parte del medidor. Entonces nosotros vamos a colocar del map-1. Y así vamos a ir avanzando hasta el último artefacto que queremos dimensionar. Para caso práctico, primero siempre se recomienda ir por una ruta. Y después, yo en este caso, en este video, para no hacerlo tan largo, voy a seguir dos rutas. Voy a seguir la ruta crítica, que en el video anterior hablé sobre la ruta crítica, que es el camino hacia el artefacto más desfavorable, y por conceptos que se aprendieron en otras clases, se sabe que el artefacto más desfavorable siempre es el que está más alto, independientemente que sea el más alejado. De hecho, aquí vamos a hacer dos rutas. Uno hacia el segundo piso, que se ve acá, por eso dice sube por, así yo sé que es un segundo piso. Ese artefacto va a ser mi artefacto más desfavorable, y voy a escoger también otra ruta que va a ir hacia el primer piso, pero va a llegar hacia este baño que está más lejos si lo comparo con el lavadero. Entonces yo voy a hacer la ruta desde esta dirección y la otra después me voy a devolver a ese punto y voy a irme hacia acá, hacia ese baño lluvia. Entonces primero tengo del 1 al 2, vamos acá del 1 al 2, después le sigue del 2 al 3, del 3 al 4 me imagino, habríamos que verlo acá, sigue del 4 y después del 4 al 5, vamos a colocar acá del 4 al 5, del 5 al 6, del 6 al 7, del 6 al 7, del 7 al 8 y del 8 al BO, que es el baño tina. Vamos a anotar inmediatamente la siguiente ruta. Yo les mencionaba que había que devolverse hasta el punto donde uno se redirigía. Por ejemplo, del 2 nos redirigimos hacia esta ruta. Entonces uno se devuelve. Y al final colocamos del 2 al 9. Ya, estos números que son los nodos dan lo mismo el orden, es solamente algo referencial. Entonces tenemos del 2 al 9, del 9 al punto 10, que es el que está aquí. Y vamos a ver, del 10 al 11, del 11 al 12 y así sucesivamente hasta llegar al último artefacto. Entonces vamos a colocar del 12 al 13 y yo podría calcular hasta el lavatorio, pero me interesa llegar hasta la tina porque es el que tiene la cota más alta. Así que se entiende, si le llega la presión al artefacto más desfavorable, el resto no va a tener problema, ¿ya? Normalmente se hace para toda la instalación, pero yo para efectos de tiempo lo voy a hacer hasta acá. Entonces tengo del 13 al baño lluvia, ¿ya? Ahí sí. Entonces esa va a ser mi ruta, son dos rutas. Entonces si quieren, a ver, vamos a ver, no la puedo colorear por esa, no la puedo colorear, bueno, lástima. Lo que quería hacer era colorearla, pero no me deja. Bueno, se va a entender de que esta es una primera ruta. Bueno, vamos a ver si está grabando esto. Sí, está grabando. Ok, entonces primero siempre se tiene que entender cuánto es el gasto de instalación que está al principio de nuestro proyecto. Los gastos de instalación, que son los que están aquí, estos, siempre tomen en cuenta esos, no los totales. Ya, consideramos los gastos de instalación cuando se van descontando, pero al inicio del proyecto se considera el total. Entonces acá vamos a colocar igual. Ya, esto es la manera correcta de trabajar. Yo no coloco el número, y eso también lo expliqué en el video anterior. Lo que yo voy a hacer va
a colocar igual al gasto de instalación total, ya que si acá se modifica algún artefacto, eso también se me iría a modificar, esa es la idea. Entonces vemos hasta qué punto yo mantengo el mismo gasto de instalación. Quiere decir que no he pasado a ningún artefacto hasta el punto 2. Entonces en el punto 2 colocamos igual al tramo anterior. Ya del 2 al 3 tenemos que considerar el gasto de instalación del tramo anterior, pero le descontamos los gastos de todos los artefactos que ya hemos pasado. Y en este caso tenemos los artefactos de este baño, el lavaplatos y el lavadero. Entonces aquí le colocamos menos el lavadero, que son los gastos parciales, menos el lavaplatos y menos los gastos de el baño del segundo piso, que tenía, perdón, del primer piso, que tenía, si no me equivoco, un baño lluvia. Entonces aquí vamos a modificar uno, ese baño tina lo modificamos acá, ahí, baño lluvia, colocamos enter. Como dato importante, cuando lleguen al último artefacto tienen que tener su gasto de instalación, también lo comenté en el video anterior, pero hay que recordarlo. Después, llegamos hasta el punto 3 con 61 de gasto de instalación, lo cual está bien. Después cuando se pasa del 3 al 4 se descuenta ese. Entonces aquí vamos a colocar igual al punto anterior menos el lavatorio. Ya, eso, el lavatorio sí. Ok, después vamos igual al punto anterior del 5 al 4, o sea, ya estamos subiendo al segundo piso. Aquí voy a mencionar algo importante después de realizar estos gastos. Entonces colocamos igual el gasto anterior menos los artefactos que ya estamos dejando de lado. Se entiende así que yo me refiero a que paso desde ese punto, voy hacia arriba y eso ya lo estoy considerando como artefactos pasados. Entonces descontamos aquí menos el lavatorio, perdón, el inodoro y menos el baño lluvia. Enter. Y llego con 33. Siempre les digo a todos cuando estoy haciendo un diseño, y si llega un baño, normalmente en agua potable debería tener 33 si es el baño tina, ¿ya? Porque la suma de 15, 10 y 8 da 33. Entonces ya tengo por lo menos sabido que voy bien encaminado. Lo que yo les quería comentar, que cuando uno normalmente sube de un piso a otro, la altura en la cual nosotros estamos trabajando normalmente es de 270. Entonces acá este método es muy similar al método de longitud equivalente, con la única diferencia es que ahora no se compensan las longitudes. En el otro método se multiplicaba la longitud por 1,5 para considerar la pérdida de presión generada en cada pieza especial. Pero aquí sí va a considerar la pérdida generada por piezas especiales. Esto aparece así porque está vinculado a una fórmula que no se alcanza a ver bien, pero es la suma de todas las pérdidas parciales que yo voy a encontrar acá. Entonces al final yo debo de colocar cuántas piezas especiales tengo en cada tramo. Lo que yo quería mencionar es que como estamos subiendo al segundo piso del 4 al 5, en la cota tengo que colocar cuánto es lo que estoy subiendo. Entonces por ejemplo colocamos 2,7 metros y eso también se proyecta en la longitud. Entonces 2,7. En este caso, la longitud que uno sube hacia un artefacto o hacia otro piso va a ser igual a la cota. Siempre tenganlo claro. Por ejemplo, acá aparecen las cotas de los artefactos por altura, baño lluvia o baño tina, que es lo mismo. La cota más desfavorable son 2 metros. Entonces, si yo llego a un baño tina, aquí le vamos a colocar longitud 2 y la cota le colocamos 2. Y en el último tramo también era un baño lluvia. Entonces acá vamos a colocar 2 metros. Ya tenemos una parte hecha. Si se dan cuenta, se está llenando la información a medida que voy rellenando esto. Se va agregando nueva información. Reitero, todo esto está vinculado, esta planilla no la voy a dejar en el canal porque es una planilla privada y bueno, la información a veces cuesta, ¿ya? Tómense el tiempo de preguntarme en la barra de comentarios si es que la quieren o no. Ok, de las 5 al 6, del 5 al 6, aquí estamos. Del 5 al 6 nosotros vamos viendo qué artefacto hemos pasado. Pasamos el lavatorio. Entonces del 5 al 6 vamos a colocar igual al tramo anterior menos el gasto de lavatorios. Del 6 al 7, del 6 al 7 se mantiene igual. Entonces colocamos igual tramo anterior. Ahora, del 7 al 8, aquí ya estamos pasando al último artefacto. O sea, aquí, en este caso vamos a colocar igual al tramo anterior menos el inodoro, que es el que ya hemos pasado desde ese punto. Entonces el inodoro lo descontamos y colocamos igual. Y efectivamente llegamos con el gasto de instalación del baño tina. Y eso significa que está bien. Si hubiese habido un valor distinto, significa que hubo
un procedimiento que no se hubiese respetado, algo se hizo mal, se descontó algo mal. Voy a seguir hasta la siguiente ruta. Y como pueden darse cuenta, yo no puedo seguir considerando los tramos anteriores, porque ya llegamos hasta el final. Cuando se devuelve hacia otra ruta crítica, ya digámoslo así, siempre tengo que considerar con qué gasto llegué hasta ese punto. Porque yo voy a partir ahora del 2, y esto es súper importante. A ver, ahí sí. Voy a llegar al punto 2, a ese punto. Entonces yo tengo que ver en todos los puntos de la ruta anterior, con cuánto gasto de instalación tenía cuando llegué al punto 2. Cuando llegué al punto 2, yo tenía un gasto de instalación de 116, o sea, tenía el total. Entonces vamos a colocar acá que partimos con los 116, reitero, siempre. Perdón. Siempre deben de colocar los valores enlazando las celdas, no anotándolos, porque, reitero, si yo coloco acá 116, pero aquí le cambio un valor, ese valor cambia y aquí también. Esa es la idea, de trabajar con el Excel de esa manera y no, ahí sí, y no colocando números, porque si no, cualquier error o cualquier modificación que ustedes hagan, van a tener que volver a realizar los cálculos de forma manual y se pierde tiempo. Ok, del 2 al 9. Ahora, como vamos del 2 al 9, nos vamos por otra ruta. Tenemos que descontar todos los artefactos que no se están contabilizando. O sea, aquí tenemos un baño completo, que sabemos que son 33. Y acá tenemos otro baño completo, pero con un baño lluvia. Pero lo que vamos a hacer, vamos a contabilizar los artefactos y los multiplicaremos por los gastos que están asociados a cada uno de ellos. Entonces, ¿qué se haría acá? En este caso, descontamos, por ejemplo, 2 por la cantidad de lavatorios. Y lo anotamos. Menos 2 por la cantidad de WC. Y menos el baño tina y menos el baño lluvia, del segundo y del primer piso. Y colocamos Enter. Y terminamos con 55. Reitero, como llegamos a un baño lluvia, y el baño lluvia en este caso, su gasto de instalación es 10, deberíamos llegar con 10 con este procedimiento. Luego, del 9 al 10, se dan cuenta que acá hay un lavaplatos de por medio, entonces se descuenta ese lavaplatos. Colocamos igual, tramo anterior, menos el lavaplatos que está aquí. Enter. Después, del 10 al 11. ¿Qué artefacto descontamos? El lavadero. Entonces, del 10 al 11, nosotros vamos a contabilizar igual al tramo anterior menos el lavadero. El lavadero está aquí, 15. Y acá tenemos 28. Y es la suma de 10 más 8. Y eso significa que estamos bien. Entonces tenemos del 11 al 12 igual al tramo anterior. Y listo, porque no se ha pasado ningún artefacto. Ahora, cuando pasemos del 12 al 13, vamos a colocar igual al tramo anterior menos el WC, porque eso es lo que pasamos, menos el WC. Vamos con 18 y finalmente, cuando llegamos al punto 13, cuando vayamos del 13 al baño lluvia, hemos pasado el lavatorio. Entonces acá vamos a colocar igual el tramo anterior menos el lavatorio. Entonces ya tenemos la primera parte de nuestro diseño de red. Y lo que yo les comentaba, a medida que se va en esta planilla, a medida que se va realizando la lectura de la información, el resto de las fórmulas se van llenando. Ahora, ¿qué queda por hacer? Ya voy a empezar a trabajar con la planilla entera, así que antes lo que quiero hacer es anotar las dimensiones de las cañerías, o sea, no, perdón, no las dimensiones, sino que las longitudes, para poder trabajar después con la planilla solamente. Entonces lo que vamos a hacer acá, vamos a colocar ahí sí, el tramo y las longitudes. En esto me quiero enfocar. Primero vamos a contabilizar que desde el medidor al punto 1, la distancia que podemos encontrar puede ser un poco variable porque va a depender de la profundidad en la cual se encuentre la cañería. Pero como efecto práctico yo le voy a colocar 50 centímetros en la cual considere una longitud desde el medidor hacia el codo, que aquí se ve como si estuviese plano, pero en el fondo tengo el medidor, se va hacia abajo y después se va la cañería enterrada. Entonces tengo 50 centímetros de longitud. Después voy siguiendo la información que aparece en la isometría, que es la misma que aparece en planta. De hecho, cuando la isometría se hace en base a la planta y tienen que corroborarse las medidas. Entonces del 1 al 2 tenemos 11 metros, colocamos las longitudes en metros. Del 2 al 3 tenemos 1.55. De cuando lleguemos al segundo piso vamos a hacer una pequeña corrección. Ya les voy a explicar por qué. Después del 3 al 4 tenemos 1,7. Ya en la
la longitud del segundo piso ya las anotamos. Aquí del 6 al 7, del 5 al 6, 1,71, 1,71. Del 6 al 7 era lo que yo les quería comentar. Aquí tengo el tramo, me aparece la información del tramo general de todo esto. Entonces aquí vamos a suponer que tenemos 30 centímetros y acá unos 20 para compensar esa medida, ¿ya? Así que la voy a eliminar, pero lo voy a anotar acá en la planilla. Entonces acá tengo 30 centímetros y acá tengo 0,20. ¿Ya? ¿Por qué 0,20? Porque es una medida que podríamos decir, inclusive acá podríamos decir menos, 0,10 o 0,15, ya que es la dimensión que tendría la cañería que está en el interior del tabique y que saldría hacia afuera. A modo de ejemplo esto solamente. Luego nos vamos a la siguiente ruta, del 2 al 9. ¿Ya? Ahí voy a tratar de agrandarlo para que se vea un poco mejor. Ahí, estoy aquí. Ahí sí. Del 2 al 9. Entonces el 2 al 9 me parece una longitud de 1,9. Después del 9 al 10. Vamos a ver, del 9 al 10. Si se dan cuenta tengo dos longitudes distintas. Tengo del 9 al 10 este tramo de cañería y este otro de acá. El tema es que me está contabilizando el tramo completo. Esto se puede hacer de una manera bien sencilla. Solamente sumo las longitudes, ¿ya? Y asumo que todo este tramo va a tener un mismo diámetro. Para ese efecto yo trabajo de la siguiente manera. Sumo las longitudes, tengo el tramo del 9 al 10 y en este caso sería 6,45, ¿ya? Que es la suma de 2,2 y 4,25. Luego tengo del 10 al 11 5,25, 5,25, del 11 al 12 1,6, 1,6, del 12 al 13, aquí yo solamente en este puro tramo tengo 1,50 m. Y digamos que acá tengo 5 centímetros, así que agreguémoselo acá. Tengo 1,55. Ya después tenemos que sumar las piezas especiales. Recordar que en el otro método no se contabilizaban las piezas especiales, en este método sí. Y la última longitud que era hacia el artefacto. Ok, ya tengo toda la información necesaria que necesito para visualizarla en el AutoCAD, así que de momento ya no la necesito. Así que voy a expandir la planilla para que se pueda ver un poco mejor. Ok, si se dieron cuenta ya tengo las longitudes de todos los tramos y ahora lo que falta por hacer es determinar la pérdida de presión en el medidor. Según las normativas, aquí está un anuncio de la Superintendencia de Servicios Sanitarios donde, si yo me acerco, dice: al nivel del terreno sobre la tubería, la presión mínima de servicio de las tuberías de distribución, excluyendo el arranque, debe ser de 15 metros de columna de agua. Recordar que en el diseño de redes la presión se mide en metros de columna de agua. Y dice que para el consumo máximo diario, acá dice horario, pero es sinónimo, debe ser con una pérdida de carga máxima de 5 metros de columna en el arranque. ¿Ya? ¿Qué significa todo esto? Significa que cuando se está realizando el diseño, la presión inicial, aquí aparece, no puedo ingresar por doble clic, pero quiero que vean acá. La presión inicial me dice ya, es 15, la verdad, ahí sí, es 15 menos O16, que en este caso la celda O16 corresponde a JMAP. Siempre para diseño de redes, en esta norma, la letra J significa pérdida de presión. JMAP significa pérdida de presión en el medidor de agua potable. JSIN significa pérdida de presión en las piezas singulares. Y pérdida de carga, que debería aparecer una J, pero se puede omitir, es la pérdida de presión generada en un punto específico de la cañería. Y para saber la pérdida de presión en toda la cañería, se multiplica por el largo. ¿Ya? Por eso aquí me falta colocar primero cuáles son los diámetros de la tubería para identificar las pérdidas de presión. Las fórmulas no las voy a comentar acá, ¿ya? Reitero, léanse la norma 2485 y ahí las van a poder encontrar. De todas maneras voy a mencionar qué elementos son los que corresponden a cada una de las celdas que estoy trabajando en este libro de Excel. Ok. La pérdida de presión en el medidor se determina con la fórmula de 0,036 que aparece aquí, 0,036 multiplicado por el gasto máximo probable, que en este caso es 46,02, dividido por el consumo máximo diario, que hasta el momento no lo tenemos. La división de esos dos valores tiene que estar al cuadrado. Entonces, reitero,
la pérdida de presión en el medidor de agua potable va a ser igual a la división del QMP con el consumo máximo diario al cuadrado multiplicado por 0,036. También aparece en la normativa. Entonces, para obtener este valor ya tengo el gasto máximo probable, que lo obtuvimos en la primera planilla, ya que estaba acá. Y ahora necesito el consumo máximo diario. El consumo máximo diario es primero la multiplicación de la dotación, que en este caso vamos a utilizar 400 litros por habitante al día, que estos valores también los van a encontrar en la normativa, destinada para este proyecto. Las dotaciones van a variar según el proyecto, o mejor dicho, según la infraestructura. Esa dotación se multiplica por el número de habitantes y finalmente se suma la dotación adicional que se pueda presentar, en este caso un jardín. Y la normativa menciona que se tiene que multiplicar los metros cuadrados de un jardín por 10. Eso significa que son 10 litros por metro cuadrado al día. Yo le coloco un jardín de, por ejemplo, 15 metros cuadrados y los números de habitantes que pueden estar, aquí se considera el número de habitantes máximos que se puede llegar a tener. En algún punto del video anterior mencionaba que el número de habitantes o el consumo máximo diario es un valor que puede tantearse. Significa que el número de habitantes no siempre va a ser fijo. Aunque existen fórmulas para ello, se puede tantear un poquito porque si yo le coloco una cantidad muy baja, por efecto de fórmula, la pérdida del medidor de agua potable aparece muy alta. Así que, siendo razonable para una casa con 3 baños, podríamos decir que la cantidad de habitantes podría ser 6. ¿Ya? Y si se dan cuenta, aún así me da muy alto. ¿Y eso es por qué? Porque la cantidad de artefactos no es tan alta. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, si le colocamos 7 habitantes, se dan cuenta que el número del medidor de agua potable, o mejor dicho, el número de la pérdida de presión del medidor, va bajando. A medida que aumenta la cantidad de habitantes, esto va a ir bajando. ¿Ya? Entonces esto igual genera un poco de problema al principio, pero se puede tantear. ¿Ya? Normalmente algunas empresas, que son las que encargadas de hacer todos estos diseños, trabajan con una presión inicial de 14 MSA. ¿Ya? Pero en estricto rigor, para cumplir con todas las normativas al pie de la letra, se tiene que hacer esto. ¿Ya? Para trabajar bien vamos a colocar acá que el jardín tiene 25 metros cuadrados. Esto se dan cuenta que baja pero no tanto. Siempre el número de habitantes es el más importante porque en el fondo aquí yo estoy multiplicando, ¿ya? Mientras que la superficie solamente suma. Ok, le coloco 8 número de el número de habitantes y aún no me da bajo. Entonces acá yo por ejemplo le coloco 9, le coloco 10. Ya, esto es con el objetivo de poder estar trabajando con los números permitidos. Si se dieron cuenta, aparece una simbología que me dice que ahora sí está ok. ¿Ya? Reitero, el número de habitantes se puede tantear. Algunas empresas aquí lo que hacen es trabajar con 14 metros de columna de agua al principio. Ya, yo estoy siguiendo lo que menciona la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Porque dependiendo de la región, las empresas que entregan el servicio pueden entregar una presión inicial. Ojo, reitero, cuando yo mencioné acá, dice la presión mínima que deben entregar es 15 metros de columna de agua. Ellos pueden entregar, según las necesidades del proyecto, pueden entregar una mayor presión. Podrían entregar 19 metros de columna de agua, 18 metros de columna de agua. Entonces, en ese caso, si entregan esas cantidades, significa que aunque yo tenga, por ejemplo, 7 habitantes, tengo 8, pero si me están entregando 18 metros de columna de agua, significa que acá yo voy a partir con 10. ¿Ya? Así que para efecto práctico no es tan relevante esto. ¿Ya? Así que lo importante es que se mantenga siempre esto dentro de los parámetros que menciona la normativa. Entonces acá colocamos 9, no me deja 10, ya, ahí sí. ¿Ok? Era lo que yo les decía. Unos 10 metros de columna de agua es como lo normal partir, ya en las peores condiciones, reitero. Ok, ahora ya vamos a empezar a diseñar esto. Primero, yo siempre recomiendo trabajar con un diámetro grande de cañería y después irlas modificando a medida de la necesidad. Entonces vamos a colocar acá el material, podemos coger entre PVC, PPR o cobre, vamos a dejar que todo sea de cobre. Vamos a colocar acá cobre
Permiso, a ver, ¿estamos grabando? Sí, seguimos grabando. Ok. Tenemos cobre. Y acá viene una parte importante. Se debe de seleccionar, según esta planilla, el tipo de material, perdón, según lo que se haya seleccionado. Si yo selecciono PPR, no corresponde los PN, porque PN significa presión nominal. ¿Ya? Porque eso corresponde a PPR. ¿Ya? La planilla que yo estoy utilizando es una planilla donde se encuentran los tipos de materiales, los diámetros y los diámetros interiores, que son los que me van a servir. Los saqué de las planillas del catálogo de material, tanto para cobre, PPR y PVC. Esta información ustedes la pueden encontrar en internet, y si son estudiantes míos yo se la voy a entregar. Ok, entonces colocamos acá cobre. Si es para agua potable se escoge siempre L, a no ser que las especificaciones técnicas digan que sea cobre tipo K. El tipo M no se ocupa con mucha frecuencia porque es una cañería, si bien da buenos resultados con el tema de los diámetros, pero es una cañería que es muy frágil porque es muy delgada. Y lo que yo les comentaba, colocar un diámetro grande, que podríamos ser de 1 pulgada. Si se dan cuenta, si le coloco 10, por equivocación le coloco 10. Pero ya que estamos, le vamos a colocar acá, por ejemplo, media, al principio de la instalación, y me arroja este error. Que significa que mientras más pequeño sea el diámetro, la velocidad del caudal va a ser más alta, y me aparece esa simbología. ¿Qué pasa? La normativa dice que las velocidades no pueden sobrepasar de 2,5 metros sobre segundos en instalaciones exteriores y 2 metros sobre segundo en instalaciones interiores. Así que vamos a respetar la normativa de momento y después vamos a hacer las modificaciones. Voy a copiar acá los diámetros, todo de 1 pulgada, lo cual, si se dan cuenta, las velocidades son bajísimas, lo cual es bueno, pero después vamos a ir modificando esto. Ya, la idea es considerar todos los aspectos de esta instalación, y una vez que estén las presiones finales establecidas, ahí después vamos a ir modificando los diámetros. Bueno, como se pudieron dar cuenta, inmediatamente aparecieron los diámetros interiores, se sacan de esta fórmula, y tenemos las pérdidas de presión. Reitero, en la normativa aparece la fórmula de cómo determinar las pérdidas de presión. El tramo es básicamente la multiplicación de la pérdida unitaria con la longitud. Y aquí se obtiene la pérdida de presión en toda la cañería, que son bajísimas, ¿ya? Si lo comparamos con diámetros más pequeños, ¿ya? De hecho, si yo acá disminuyo el diámetro, fíjense, con la presión del tramo va a aumentar. ¿Por qué aumenta? Y bastante, porque en algún momento lo expliqué varias veces en clase. Si la velocidad del tramo aumenta, la pérdida de presión también va a aumentar por efectos de roce. Mientras mayor es la velocidad, mayor va a chocar el caudal dentro de las cañerías, y eso genera una pérdida de presión. Así que lo que nosotros queremos es que los diámetros sean grandes al principio, después se modifican al final de la instalación. Ok, tenemos la presión inicial y después tenemos que colocar manualmente la presión final de ese tramo. Entonces vamos a ir ahí, vamos a ir moviendo esto y podemos ir trabajando. No me deja. Ahí sí, ¿se alcanza a ver algo? Sí. Bueno, vamos a ir trabajando de la siguiente manera. La presión final, ahí sí, la presión final siempre se tiene que considerar los siguientes aspectos. Presión final va a ser igual a la presión inicial menos la pérdida de presión generada por toda la cañería, esto es por roce, menos la pérdida de presión generada por las cantidades de piezas especiales que existen, y menos la cota de instalación. Esa es la presión final de un tramo. Entonces, entendiendo este concepto, esta fórmula se va a repetir en todos los tramos hasta el último artefacto, que en este caso sería hasta el baño tina. Entonces yo aquí puedo copiar esta fórmula. Ahí, para copiar una fórmula, si no saben usar mucho el Excel, les recomiendo que vean otros tutoriales que estoy haciendo de uso básico de Excel, y si quieren saber algo más puntual me lo hacen saber y puedo hacer un video sobre ello. Ok, copiamos el formato y la fórmula, nos vamos a esta esquina y arrastramos hacia abajo hasta el tramo donde tenemos los 2 metros, que aquí nosotros consideramos el tramo final. Tenemos los 2 metros. Si se dieron cuenta, las presiones finales nos están dando negativos, pero es básicamente porque acá no tengo ningún valor. Entonces aquí yo tengo ese valor que es 0 menos todos los gastos de instalaciones. Entonces por eso me da presiones negativas, aunque de por sí las presiones no existen negativas. Así que acá vamos a colocar presión inicial. La presión inicial del tramo siguiente va a ser igual a la presión final del tramo anterior. Esto es muy importante que lo recuerden. La presión inicial del tramo siguiente es igual a la presión final del tramo anterior, porque yo llegué al punto 1,
llegué con esa presión. Ahora parto del punto 1 y ¿con qué presión partí? Con la cual yo llegué. Entonces coloco igual tramo anterior. Y eso también se va a repetir hasta el momento en que yo llegue hasta el artefacto más desfavorable. Si se dan cuenta, aquí ya como las presiones son un poco... son muy parecidas. Y eso es básicamente porque tengo un diámetro muy grande al final de la instalación. Y lo que yo les quería comentar, si yo llego a un artefacto normalmente en cualquier proyecto sanitario, o sea, en cualquier proyecto sanitario, los diámetros siempre van a ser más pequeños, porque la cantidad de gastos de instalación es menor. Y al principio de la instalación, los diámetros van a ser más grandes. Vamos a hacer una pequeña demostración. Si yo, por ejemplo, al inicio de la instalación le cambio de 25 a 13, la velocidad aumenta abruptamente y eso hace influir en la presión final, porque genera una pérdida muy grande. Pero si esa modificación se hace al final de la instalación, o sea, cuando ya llego al recinto del baño, voy del 6 al 7 y cambio a 13, ya las velocidades no suben tanto y las presiones no se ven mermadas con tan impacto. ¿Y eso es por qué? Porque el cálculo de velocidad se va a determinar en base al gasto máximo probable que existe en ese tramo. Mientras más sea el gasto máximo probable, mayor va a ser la velocidad. Así que por defecto siempre se recomienda que al principio se realice el diseño con un diámetro mayor, pero después se puede ir disminuyendo. ¿Ya? Pero esto, si se dan cuenta, todavía no está listo. Así que no voy a modificar nada de momento. ¿Ya? Todo de 25. ¿Por qué sé que no está listo? Porque hasta el momento hemos hecho algo muy parecido al método de longitud equivalente, pero faltan las pérdidas de presión por las piezas especiales. Entonces aquí voy a dividir un poco la pantalla nuevamente, porque lo que me interesa ahora es cuantificar las cantidades de piezas especiales que hay en cada tramo. Entonces resulta que acá aparece un número que es la altura de velocidad, y la altura de velocidad es nada más y menos que la velocidad al cuadrado dividido por 2 veces la aceleración de gravedad. Eso es una fórmula que también aparece en la normativa y ustedes lo tienen que estudiar. Ya, reitero que aquí yo no estoy enseñando desde cero. Aquí se está mostrando cómo trabajar con una planilla con conocimientos ya estudiados. Y este video está enfocado a mis estudiantes. ¿Ok? ¿Teniendo eso claro? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos desde el medidor al punto 1. En el medidor nosotros nos vamos a encontrar con dos codos, porque viene el medidor, viene por un codo que hace que baje el tramo y después continúa de forma horizontal. Entonces nosotros aquí tenemos las imágenes de las piezas especiales que se usan, o las válvulas, pero son imágenes referenciales. Aquí ya se menciona cobre, PPR y PVC. Para PEX o HDPE se utilizan otros métodos, pero estos son los más convencionales. Entonces nosotros colocamos en el codo, que es un codo de 90, que sería un cuarto, porque es un cuarto de circunferencia, son 90 grados. Vamos a colocar las cantidades que existen. Tenemos dos codos. Y también tenemos que indicar que existe alguna pieza especial más o no. Eso, si es que existe alguna válvula, se debe de colocar, pero en este caso no aplica. Después vamos del punto 1 al punto 2. Si yo ya contabilicé el codo que llegaba al punto 1, en el siguiente tramo no se contabiliza. Así que yo solamente voy a contabilizar una T que está aquí. Y esta parte viene importante, porque ¿qué T debo de usar? La norma aparece en 3T en la normativa. Aparece una recta, lateral y una bilateral. Esto básicamente es el sentido que lleva el caudal en la ruta que estoy siguiendo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una T y el caudal va en esa dirección hacia abajo, significa que es una T lateral, porque hace efecto de movimiento lateral el caudal. Así que acá del 1 al 2 vamos a colocar acá que tenemos una T lateral. Luego nos damos cuenta que existe una llave de paso. Hay una llave de paso de 19 y también existe una T. Y más adelante nos vamos a encontrar, ¿ya? Aquí está esta intersección de los tres puntos puede ser considerado como una T que va hacia arriba y después viene un codo hacia este tramo. Así que yo voy a considerar que hay una T. ¿Ya?
Así que vamos a considerar que en el siguiente tramo tengo una T lateral. También habíamos visto una llave de paso. Esta llave de paso acá. Y también tengo una T recta. Aquí, cuando el caudal va de forma recta, contabilizamos que también es una T recta. Después le vendría siguiendo una llave de paso. Las válvulas que se utilizan normalmente en instalaciones es una válvula de globo. Ya, podemos encontrar válvulas de compuerta y válvulas de bola, pero en este caso la norma no lo aplica. ¿Ya? Así que vamos a contabilizar la válvula de globo, que es como la más convencional. Ahora, si ustedes tienen válvulas de bola, usen como referencia válvula de globo, porque si hacemos la comparativa de todas las válvulas, la que tiene mayor pérdida de presión es la válvula, sin contabilizar la válvula de retención. Esa es la que tiene, a ver, no, miento. La que tiene la mayor pérdida es la válvula de globo, así que si usan de esa y las presiones les da, están ok. Normalmente esta, que es la válvula angular, la válvula de retención y la válvula de pie, no se usa en instalaciones de este tipo, son para otro tipo de proyectos, así que no se preocupen. Ya, estas son para retener el flujo de agua cuando se está succionando a través de una bomba, por ejemplo, y esta es para evitar que los sedimentos pasen a las cañerías que están siendo utilizadas para succionar agua de un lago, estanque o pozo. Ya, las de compuerta y las de globo son las que normalmente se usan. Ya tenemos una válvula y tenemos una T recta, ya la consideramos. Ok, ahora vamos subiendo al siguiente ramo del... vamos a contabilizar del... Ah, perdón, contabilicé todos los artefactos. A ver, era del 2 al 3, solamente una válvula. Y aquí hace falta una... Ya, ¿qué pasó? Yo contabilicé todos los artefactos de los dos tramos, así que vamos a descontar la T lateral del 2 al 3. Ahí se elimina y se contabiliza en el tramo del 3 al 4, que estamos aquí. Ahí, en ese tramo. Después vamos del 4 al 5. Del 4 al 5 también se sube por una T. ¿Ya? Se entiende que acá subimos por una T y acá se une con un codo para ir a este tramo. Así que vamos a contabilizar que llegamos a una T lateral. ¿Ya? Del 4 al 5. Y tenemos también una llave de paso. Así que vamos a contabilizar acá una llave de paso. Llave de paso, ahí sí. Luego del 5 al 6 tenemos un codo. Así que vamos a ir del 5 al 6. Tenemos 5 al 6, tenemos un codo. Y finalmente tenemos del 6 al 7 tenemos una T lateral. Del 5 al 6, perdón, este corresponde a acá, del 5 al 6. Esto es muy importante que tengan cuidado, es muy fácil equivocarse, por eso yo dividí la pantalla en dos, para poder ver mejor dónde está la ubicación de los tramos. Entonces, ahí sí. Del 6 al 7 tenemos una T lateral. Ya, tenemos una T lateral. Ahí sí. Del 7 al 8 tenemos un codo. Del 7 al 8 tenemos un codo. Y del 8 al BO nos vamos a encontrar con un codo que va a hacer que la cañería salga del... ¿cómo decirlo? Salga del tabique. Y después para conectar el artefacto se tiene que considerar un terminal HE. Entonces acá del 8 al BO tenemos un codo y un terminal que aquí está. Una entrada normal o terminal HE. Tenemos HE y HI. Si su artefacto sanitario tiene una unión con hilo exterior y que se tiene que unir con un terminal hilo interior, ustedes lo cambian sencillamente. ¿Ya? Pero vamos a colocar acá un HE. Normalmente también para los flexibles se utiliza ese tipo de terminal. ¿Ya? Aquí vamos a hacer un pequeño... vamos a agrandar un poquito esto. Ahí sí. Vamos a hacer un pequeño análisis, ¿ya? O mejor un resumen. ¿Ya? Primero, realizamos el gasto de instalación, o mejor dicho, realizamos el cuadro de gasto de instalación de este proyecto, contabilizamos los artefactos.
Se colocan las cantidades y me determina el gasto máximo probable. Se determinan los gastos de instalación de todos los ramos y me voy a enfocar primero en la ruta crítica. Para no hacer tan largo el video, voy a hacer una pausa y voy a realizar el mismo procedimiento que hicimos en las piezas especiales para la ruta crítica del primer piso. Ya, aquí estamos haciendo la ruta crítica del segundo piso. Y después vamos a comparar las presiones. Ok, lo que yo les comentaba. Tenemos que identificar cuáles son los diámetros que voy a utilizar para hacer que mi presión en el segundo piso sea superior a la mínima. La norma dice que mínimo debe ser 4 metros de columna de agua, pero lo recomendable siempre es que esta presión sea mayor a 5. Por un tema de que si se quiere hacer una ampliación se puede trabajar con ella. Ok, vamos a trabajar por ejemplo con 32 milímetros y si se dan cuenta al principio aparece un aumento de la presión y eso es porque las velocidades van bajando. Entonces si yo por ejemplo ese diámetro lo voy aumentando, fíjense que las velocidades van bajando y eso hace que la pérdida de presión no sea tan alta. Aquí yo estoy trabajando con diámetros bastante altos, pero siempre cuando se trabaja en este tipo de proyectos se da a entender de que lo recomendable es siempre ir bajando desde el recinto hacia el medidor de agua potable. Así que lo que vamos a hacer acá es, ahí sí, a ver, sí, ahí sí, es ir disminuyendo los diámetros y en la medida que sea necesario aumentamos el resto. Entonces acá vamos a trabajar con 13, ya, con 13, y acá vamos viendo, por ejemplo, aquí abajo 32, subo a 32, 32. Ya, aquí por ejemplo voy a tener que trabajar con 3 cuartos, porque ya con 13 milímetros, o sea, media pulgada, esto es lo esperable, ya, que cuando se llega al artefacto se trabaje siempre con media pulgada. Y cuando se llega a un recinto podemos trabajar con 3 cuartos o con media. Y en este caso yo ya estoy trabajando con el mínimo. Y partimos con una presión bastante baja, que son 10,54 metros de columna de agua. Entonces si yo quisiera aumentar acá un poco las presiones, lo que podría hacer también es que en vez de utilizar un codo, esto es como dato adicional, en vez de utilizar un codo podría utilizar una curva. Entonces por ejemplo yo cambio estos codos, los voy a cambiar por curva. A ver, no, control C, va, control C, control V para copiar. Fíjense que las pérdidas de presiones no son tan altas si las comparamos con las codos, ¿ya? Y aumentó un poquito la pérdida de presión. Siempre se pueden ir modificando las piezas especiales, sobre todo las válvulas que tienen harta pérdida de presión. Ya podemos considerar una válvula con puerta, pero eso va a aumentar nuestro presupuesto. Ok, tenemos una presión de 4,23, no es lo recomendable, pero por lo menos está dentro de la normativa. Si quisieran seguir aumentando esto, se puede hacer y ahí las presiones van aumentando. Ya, pero reitero, no es lo óptimo porque ya son diámetros muy grandes. A no ser que aquí, por ejemplo, trabaje con 40, no me permite porque 40 no existe para cañerías de cobre. Ya estamos trabajando con, por ejemplo, 50. Pero son diámetros que también no son muy reales. ¿Ya? Máximo en una instalación domiciliaria nos vamos a encontrar con 32 o una pulgada. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí tenemos 25, si lo cambiamos a 32, ahí también aumenta. ¿Ya? Así que ahí tenemos los diámetros parciales, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Ahí sí. Ok, vamos a hacer la primera pausa y volvemos al video, a la primera parte del video anterior. Donde se había realizado el cálculo de las presiones en una ruta crítica de un plano que habíamos escogido aquí. Y ahora vamos a calcular las presiones a la ruta del artefacto que está en el primer piso. Yo les comentaba que siempre el artefacto del segundo piso va a ser el más desfavorable y lo vamos a demostrar ahora. Lo que realicé en este pequeño corte fue colocar las piezas especiales de toda la ruta, perdón, ahí sí, de toda la ruta que se considera en el primer piso. Así que ahora lo que tenemos que hacer es básicamente determinar las presiones que existen en este tramo.
Entonces, lo que yo les quería comentar, que esto es muy importante que se realice, cuando uno se devuelve hacia un punto anterior, por ejemplo, cuando yo llegué al punto 2, lo mismo que se hacía con el gasto de instalación, que uno debía devolver al gasto de instalación que tenía en ese punto, aquí pasa lo mismo con las presiones. Tengo que colocar como presión inicial la presión con la cual yo llegué a ese punto. Ya, yo no puedo colocar que la presión inicial va a ser igual a la presión final del tramo anterior, porque el tramo anterior era segundo piso y ahora yo estoy en un punto del primer piso. Entonces, aquí se coloca la presión inicial como la presión final del punto 2. Eso quiere decir que acá en el punto 2 mi presión inicial era los 10,2 metros de columna de agua, que se coloca igual. Y ahora la presión inicial del siguiente tramo va a ser igual a la presión final del tramo anterior, porque ahora sí estoy siguiendo una ruta. Siempre esto se tiene que hacer por ruta. Ya, una vez un estudiante me preguntó, profe, ¿por qué no se puede hacer el diseño? Pues cada vez que yo voy avanzando, pues, lo voy haciendo en orden. O sea, yo llego a este punto, después voy acá, aquí, y después subo y después utilizo este artefacto. No, es por ruta. Porque de esa manera la forma de poder realizar la fórmula es un poco más amigable. Entonces aquí voy a colocar igual la presión inicial de este tramo va a ser igual a la presión final del tramo anterior. Ahora sí. Y ahí se puede copiar la fórmula. Entonces aquí la presión final va a ser igual, ¿ya? En este caso va a ser igual a la presión inicial menos la pérdida de presión generada del tramo menos la pérdida de presión generada por las piezas especiales y menos la cuota de instalación. En este caso la presión final sí puede ser copiada, ¿ya? De forma continua. O sea, ¿qué quiere decir? Lo hice acá de forma diferente, pero sí lo puedo hacer ya de forma continua. Va a dar los mismos resultados. Pero hay que tener cuidado con las presiones iniciales, ¿ya? Si se parte desde un tramo nuevo, hay que considerar como presión inicial la presión final en el punto en el cual yo estoy partiendo. ¿Ya? O sea, ese 10,20 son los 10,20 que estaban acá. No corresponde a los 4,37. Para que se hagan la idea. Y acá vemos que voy a abrir acá un poquito. Ahora sí. Tengo puras cañerías de 25 milímetros y las presiones me dan súper bien. Entonces lo que yo les comentaba, vamos desde el final y vamos bajando los diámetros. Entonces trabajo con 13 y ahí ya me presenta el primer problema en ese tramo. Del 10 al 11 aumentan las velocidades y eso hace que las presiones disminuyan mucho. Entonces yo trabajo acá con 19. Estoy dentro del rango de la normativa, trabajo con todo 19. Y ahí me aparece no existe 119, así que vamos a colocar acá 19. Y las presiones disminuyeron demasiado. ¿Por qué? Porque las velocidades van aumentando. Entonces acá yo, por ejemplo, lo que voy a tener que hacer, si se fijan, yo voy del 2 al 9. ¿Cuánto era el diámetro que teníamos en el punto 2? En el punto 2 teníamos perdón, teníamos 32, así que si le colocamos 32, eso hace que nuestras velocidades no sean tan altas y las presiones puedan llegar. Perdón. Como se pueden dar cuenta, las presiones aquí en este tramo son presiones una presión más baja, pero si se dan cuenta los diámetros son más pequeños. Si yo estuviese trabajando con diámetros más grandes, por ejemplo 25, ya las presiones aumentan. Entonces significativamente ya yo puedo hacer el diseño de toda la instalación siempre y cuando se puedan cumplir con las velocidades y con las presiones. El símbolo de exclamación significa que está dentro de la normativa, pero hay que mejorarlo. Lo ideal es que todo aparezca con esta simbología, perdón. Y la idea es ir modificando los diámetros para ver cuáles son los que más me acomodan. Una vez que ustedes tengan toda la instalación, esta planilla tiene una macro. Ya, las macros son básicamente formas de programar el Excel para que realicen ciertas tareas. Entonces, las macros se pueden realizar creando un código de forma manual o simplemente grabando una macro. Yo en este caso no soy muy experto en lo que es el Excel con macro, así que yo lo grabé y se creó ese código. Entonces, si tienen esta planilla, cómo trabajar con la macro y por qué
quise hacerlo así, para que ustedes puedan tener un respaldo de lo que están haciendo y después puedan volver a limpiar esta hoja de cálculo y puedan crear un nuevo proyecto. Entonces acá hay dos botones. El primer botón que dice copiar y crear proyecto. Entonces ustedes van a hacer, cuando hayan terminado de hacer su modelo o su diseño de proyecto, cuando hayan terminado van a hacer clic acá donde dice guardar y se dieron cuenta que pasó algo. Lo que hace esta macro es que crea un archivo nuevo. Si se dan cuenta tiene otros colores, pero están las mismas funciones, están las mismas el mismo, ¿cómo decirlo? Procedimiento de trabajar. ¿Ya? Quería decir que están bien bloqueadas las celdas, a eso me refiero. Ya, esta macro lo que hizo fue generar un archivo nuevo y dice copiar y crear proyecto. Significa que ustedes tienen que guardarlo. Ya, aquí solamente lo está copiando y lo está creando, nada más. Entonces después ustedes lo que van a hacer, se van a ir a archivo, van a ir a guardar como, y si quieren que sigan funcionando las macros, ya, por ejemplo yo lo voy a guardar acá en el escritorio. Si quieren que siga funcionando la macro que va incluida en este archivo, ustedes lo que tienen que hacer es guardar el archivo, donde dice tipo, van a colocar libro de Excel habilitado para macro. Y el nombre, bueno, el nombre ustedes lo escogen y colocan guardar. Y eso hace que ya después su archivo, que debería estar en el escritorio, si yo lo guardo acá, sí, aquí está. Ahí está el libro 1 y aparece con ese icono, que significa que está trabajando con macro. Ahí estaría guardado. Entonces este proyecto ya quedaría guardado. Así que si yo lo cierro, no me dice el mensaje de si quiero guardar porque ya lo hice. Y una vez que hayan guardado su archivo, para crear un nuevo proyecto, sencillamente le dan botón a borrar proyecto y esto automáticamente hace que todas las celdas que ustedes estuvieron llenando queden en blanco. ¿Ya? Entonces así de esa manera van a poder trabajar con un nuevo proyecto. Entonces, lo que les comentaba, este video es más que nada para que mis estudiantes sepan cómo se trabaja con esta planilla que se las voy a entregar, o algunos ya se las entregué. Y si ustedes no son mis estudiantes y están viendo este video y quieren que les entregue la planilla, bueno, me mandan un correo y vemos cómo procedemos. Así que de cualquier manera pueden hacer una planilla manual, ya no es tan difícil de hacer, pero siempre recuerden leer la normativa 2485, que es la norma que indica cómo hacer el diseño de redes de agua potable de una instalación domiciliaria, y también leer el RIDA. ¿Ya? Así que como buenos profesionales se van a dar el trabajo de estudiar. Así que espero que les haya gustado y cualquier cosa o planilla o trabajo que quieran conocer me lo hacen saber en la barra de comentarios. Así que saludos y chao chao.